Para entender la historia de la catapulta hay que remontarnos al año 400 a.C., en la ciudad griega de Siracusa. Los actores principales de esta creación son los ingenieros y artesanos durante el reinado del entonces mandatario Dionisios I. Cabe mencionar que las catapultas se mencionan hasta el año de 360 y 350 a.C. en Atenas, pero se tiene la memorancia de que en el 330 ya se entrenaban a los hombres jóvenes rutinariamente para su uso. Se tienen muchos escritos con el nombre con el que se conocían las catapultas. Lo que resulta difícil es conocer el tipo y clasificarlas de esta manera, pues dependiendo del tipo de proyectil que se lanzaba, el tamaño, el lugar geográfico y el tiempo, se les llama de diferentes formas a lo largo del tiempo. Cabe recordar que las catapultas fueron creadas principalmente para derribar murallas enemigas y tomar por asalto los castillos. Se dice que los primeros en usarla con este fin fueron los griegos. Las catapultas son armas de asedio que fueron utilizadas en las guerras y conflictos de la Edad Media. Las primeras catapultas se empleaban en distancias muy extensas, lo que hacía muy difícil su construcción y posterior uso. Esto obligó a los creadores e ingenieros a trabajar en su forma a lo largo de la historia. Se modificó el peso, el tamaño, el diseño y la movilidad, pues eran armas necesarias en los grandes combates. De esta forma se logró obtener una catapulta más fácil de manejar, que es con el diseño que se tiene en el tiempo contemporáneo. La catapulta es un instrumento militar que apareció en la antigua Grecia en el siglo IV a.C. La catapulta fue diseñada principalmente para derrumbar murallas y así apoderarse de las ciudades. Existieron tantos tipos de catapulta que en cada lugar del mundo se le denotaba un nombre diferente. La catapulta está basada en el arco y la flecha. Por eso podemos decir que entre más lejos llegue un proyectil, más eficaz va a ser la catapulta. Por ende se crearon las ballestas. Al crear las ballestas era un arma que se podía cargar consigo mismo y se podía defender y atacar las diferentes tropas. Las ballestas no iban intencionalmente a derrumbar murallas, iban a atacar tropas enemigas. La catapulta alcanzó su punto de desarrollo en el año 200 a.C., donde con fórmulas matemáticas se obtuvo un modelo que predijera la energía basada en el tamaño. Es por esto que después del año 200 a.C. vuelve a renombrar la catapulta hasta el año 1050 de nuestra época. El tipo más eficaz de la catapulta era el trabuquete, que funcionaba mediante la fuerza de la gravedad. Un contrapeso se ponía entre medio de unas cuerdas, y una vez situado el proyectil, se soltaban las cuerdas y el contrapeso. Así, haciendo que el contrapeso sea más pesado que el proyectil, lo lanzara. Un movimiento parabólico es aquel que realiza un cuerpo cuya trayectoria traza una parábola. Una parábola es el conjunto de puntos que son equidistentes con un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. ¿Qué es equidistente? Es que se encuentra a igual distancia entre dos puntos. La parábola constituye una curva crónica que suele trazarse en fenómenos frecuentes como la caída de agua de una fuente o el movimiento de un balón, o también puede ser un movimiento y el estudio de un proyectil. Esta trayectoria corresponde con el movimiento ideal de un objeto que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme y que se mueve sin que el medio oponga resistencia. Se puede entender que el movimiento parabólico como una composición formada por dos movimientos rectilíneos, uno uniforme horizontal y otro uniforme acelerado vertical. El movimiento rectilíneo uniforme describe el desplazamiento de un objeto en una sola dirección, con una velocidad y tiempo constante en una determinada distancia. El movimiento parabólico de caída libre es el objeto que se mueve únicamente bajo la influencia de gravedad una vez que son liberados. Al ser un movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que la velocidad es constante en el eje horizontal y el eje vertical. La velocidad disminuye con relación a la gravedad, donde el punto más alto es igual a 0. El tiempo de subida del objeto X disminuye y al descender aumenta con la misma fuerza
por la intervención de la gravedad. De este movimiento podemos encontrar las derivadas como altura máxima, tiempo de vuelo, alcance horizontal y velocidad inicial. Fórmula de la velocidad. La velocidad inicial del cuerpo tiene dos componentes, la componente horizontal en el eje X y la componente vertical en el eje Y. Depende de la fuerza con la que salga la partícula y el ángulo de lanzamiento. La componente horizontal de la velocidad X será constante, ya que es un movimiento uniforme. La componente vertical de la velocidad Y disminuye inicialmente por la gravedad hasta hacerse nula en el punto más alto de la trayectoria. A partir de ese punto vuelve a crecer uniformemente acelerada por la gravedad. Si se saben los componentes vertical y horizontal de la velocidad, el valor de velocidad en cualquier punto se obtendrá por el teorema de Pitágoras. Aceleración. La aceleración está solamente presente en el componente vertical. El movimiento horizontal es uniforme, mientras que sobre la componente Y influye la velocidad, la aceleración de la gravedad, que hace que se frene el cuerpo, hasta volver a acelerarse al descender y caer al suelo. Posición. En la posición del objeto también interviene la fórmula de la posición del movimiento rectilíneo uniforme y la posición del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Altura máxima. El movimiento parabólico existe en un punto y solo en un punto donde la partícula se encuentra en el punto más alto de su trayectoria. En ese punto, la componente vertical de la velocidad es nula. La fórmula para determinar la altura máxima no depende del tiempo. Al igual que la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad, la altura máxima de la trayectoria parabólica dependerá del ángulo de la velocidad inicial. La máxima altura que se puede alcanzar con una velocidad determinada se corresponde con el ángulo de lanzamiento. Alcance horizontal máximo. La partícula o cuerpo llegará a su alcance horizontal máximo cuando caiga al suelo, es decir, cuando Y sea cero y podamos calcular el alcance sin saber el tiempo que tarda en recorrer la partícula o conociéndolo. Tiempo de vuelo. Llamamos tiempo de vuelo al que invierte el cuerpo o proyectil en realizar el movimiento completo hasta llegar a la Tierra, es decir, la misma altura del punto de salida. Los materiales son los siguientes: 2 listones de madera de 40 centímetros cada una, 2 listones de madera de 20 centímetros cada una también, 2 listones de madera de 17 centímetros también cada una de las dos, un listón de madera de 20.5 centímetros, 2 listones de madera con ángulos de 50 del lado derecho y 50 grados del lado derecho y 40 grados del lado izquierdo, con la distancia mínima de 19 centímetros, es lo mínimo, ¿vale? Para sostener así el proceso cuando se lance, se eyecte el proceso del objeto. 13 tornillos de silicona líquida, trozos de madera con contrachapado con un largo de 50 centímetros, ¿vale? Con un alto de profundidad fina, compás, regla, lija, serrucho, taladro, 2 varillas de madera de 30 centímetros, tubo de plástico, hilo grueso, pala de madera, de plantilla de un triquete de 3 piezas, muelle, 2 puntillas y 1 metro. El proceso de construcción de esta catapulta fue el siguiente: se toman primero los 2 listones de madera de 40 centímetros cada uno y se adhieren mediante tornillos con 2 listones de madera de 20 centímetros cada uno para formar la base de la catapulta, que es ese que se ve acá, este y este. Estos son los de 40 y los del frente y el de atrás, que son los de 20, ¿ok? Se sigue para formar la figura, el arco, que es este arco que está acá, el cual detiene la palanca al eyectar el objeto. Se forma con 2 listones de madera de 17 centímetros, que serían estos largos de acá, que son los altos, y para cerrar esta zona de acá, uniéndose con el de 20.5 centímetros de listón de madera, para así formar el arco de acá. Luego se unen esas 2 piezas con la base, el arco y la base, ya para darle forma a la catapulta. Se utilizan los 2 listones de madera de un ángulo de 50 del lado derecho y 40 grados del lado izquierdo, con una distancia mínima de 19 centímetros, uniéndolos al arco, que sería este de acá, para brindarle estabilidad al brazo eyector de la madera, estos de acá, lo cual sirve para cuando esto pegue acá, este arco de acá no se vaya adelante,
por lo cual eso lo mantiene firme y llegue con mejor ángulo al destino que uno la apunta. Luego, el quinto paso, empleamos los trozos de madera contrachapado con un largo de 50 centímetros y un alto de 40 centímetros con una profundidad fina para el mecanismo de desplazamiento de la catapulta. Ese mecanismo de desplazamiento son las ruedas de la misma, esta de acá, lo cual facilita a la catapulta avanzar a diferentes zonas. Y si asimismo se le ayuda con el taladro para abrirle el agujero en la rueda. Ahí se utiliza el taladro para abrirle el agujero de madera y meterle el listón larguito de madera redondo acá, a este lado acá, para el sistema del mecanismo de desplazamiento. Sexto parte. Se adhiere por la parte delantera y trasera los tubos de plástico con silicona líquida. Estos tubos de plástico son de esta manera acá, para que pase este listón y se pueda mover con facilidad las ruedas. Luego, con el resto de los trozos de madera contrachapado, se dibuja, se recorta, se pega la planilla de un trinquete de 3 piezas para el tema de tensión. Este tema de tensión consta de lo siguiente: un muelle que es este resorte de acá, este brazo gigante y esta rueda de acá. Esto se utiliza para que al momento de girar esto se vaya bajando el brazo y al momento de cortar la cuerda salga disparado. Entonces esto sirve más que nada para trancar el tema de la cuerda, para que no se vaya adelante. Ahí se tranca. Se realizan 2 agujeros con un radio de 18 centímetros para añadir el sistema de tensión, que es este lazo grande de madera redondo para meter directamente acá el sistema de tensión, donde se va moviendo a medida, se coloca una cuerda acá y este brazo se va bajando. ¿Vale? En la parte media de la catapulta se establecen 2 agujeros con el objetivo de ingresar el hilo que se va a hacer el sistema de tensión. Utilizamos una arandela o un sistema de tensión para girarlo y así se tensione muchísimo más la cuerda y salga con mucha más velocidad. Eso es presión. Esta es una catapulta a base de presión prácticamente. Por ejemplo, yo le coloqué este sistema de acá para irlo girando y que se tensione así el brazo y salga con muchísima más fuerza, más lejos el objeto que queremos eyectar. Y ya por último, con el sistema de tensión, inclinar pues el brazo. Ya sería esto cómo se realiza el tema de lanzamiento. Se baja el brazo y se eyecta. Ahí ya tendríamos nuestra catapulta hecha.